donde queremos comenzar en nombre de nuestro pueblo venezolano haciendo la presión necesaria al gobierno sobre la construcción de vivienda. Hay millones de venezolanos que están esperando su vivienda y el gobierno tiene los recursos y tiene el poder y tiene el dinero para hacerlo. Y este año el gobierno ha prometido 200.000 viviendas. Eso significa que al día de hoy deberían haber sido construidas y entregadas 65.574 viviendas. Pero la realidad es que de acuerdo a la operación Lupa que hace Primero Justicia todas las semanas en todos los rincones del país, el conteo nuestro da que lamentablemente se han hecho no 65.000 casas, sino 22.000 casas, es decir, una tercera parte es lo que se ha cumplido. Y el día de hoy queremos también tratar un tema que es muy importante para la familia venezolana y tiene que ver con el tema laboral, con el tema del trabajo, tiene que ver con el tema salarial. Y me refiero fundamentalmente a lo que se habla con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que el país no conoce. El país se acerca a una reforma laboral, pero no conoce lo que tiene, sino que va por cuenta gota, más o menos aproximándose a saber algunas cosas relacionadas con esa reforma laboral. Pero no sabemos a ciencia cierta qué tiene. Pero lo importante es que nosotros podamos ser claros en algo. El gobierno está haciendo una reforma laboral, pero el gobierno, cuando le toca ser el patrono, es el patrono más cruel y es el patrono que peor se porta con los trabajadores en toda Venezuela. El gobierno cuando le toca ser el patrono de sus propios obreros, de sus propios trabajadores, es el peor patrono. Nada más y nada menos que en este momento 300 contrataciones colectivas del gobierno venezolano están vencidas. Tienen años esperando que se puedan sentar de nuevo los trabajadores del gobierno con su patrono, que es el gobierno, y tienen años esperando sin ser atendidas. Y si fuera poco, hoy queremos mostrarle el problema del conflicto laboral a nivel de los trabajadores del gobierno. Fíjense ustedes, el gobierno ha tenido durante el año 2012 450 protestas. Eso significa que nada más en el año 2012, durante cada día hay por lo menos 5 protestas laborales en lo que comenzó el año 2012. Corpoelec, la toma central Macagua exigiendo nuevo contrato colectivo. Agropatria, los trabajadores denuncian que la empresa no está produciendo. Alcasa, los líderes sindicales contra la reforma de la ley orgánica y cómo se está haciendo. Benalún, exige inversiones y pago a los proveedores y la cancelación de las prestaciones sociales. Monaca, protestan por falta de contrato colectivo. Friosa, paralizan las actividades y denuncia la mala administración del gobierno. Vivex, denuncian que la empresa sigue sin arrancar. Abastos Bicentenario, que supuestamente se hizo para mejorar los trabajadores dicen que hay un retraso en la contratación colectiva y que no se cumplen con los compromisos. Mercal, despidos se encadenan en los portones los trabajadores en Mercal para exigir que se reenganche como corresponde por la ley. Esto es solamente una pequeña muestra de lo que ha sido la protesta laboral. 5 protestas diarias recibe el gobierno como patrono porque no cumple, porque tiene 300 contratos colectivos vencidos, porque incluso cuando la gente protesta, como vamos a ver, se le mete preso. El caso de Rubén González, condena a 7 años, un líder sindical de Ferrominera, por protestar. Así como eso está el caso de los trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores de Carabobo, amenazados de muerte. Carbonorca despedido 49 trabajadores por cumplir o por pedir sus derechos laborales. El mismo caso de Pedeval y Mercal, les impiden hacer sindicatos, de manera que cuando el gobierno es el patrono, los trabajadores no tienen derechos, no tienen contratación colectiva y no pueden ni siquiera protestar. Esa es la realidad que nosotros queremos que el país abra los ojos y se dé cuenta que el gobierno lamentablemente está jugando con los derechos y con la esperanza de la gente. Hace pocos días el gobierno aprobó una ley que parecía muy bonita, que es la ley para que los trabajadores por cuenta propia pudieran también cotizar a la seguridad social. Me refiero a los buhoneros, a quienes están en la economía informal, a los trabajadores del volante, a los trabajadores por cuenta propia. Pero ¿cuál es la realidad? Que esa ley no le está dando ningún beneficio a estos trabajadores por cuenta propia, por una razón muy sencilla.
les va a tocar cotizar el 100% de lo que es su seguridad social. Nadie los está ayudando. Es decir, un taxista para cotizar a la seguridad social va a tener que pagar 3 veces más que un trabajador que trabaja para una empresa. ¿Por qué? Porque el gobierno con esta nueva ley le permite cotizar, pero el señor taxista va a tener que cotizar el 100% de la cotización. ¿Cuál es la ayuda? La verdad es que ninguna. La propuesta nuestra era que el gobierno pagara la parte de la cotización y el trabajador por cuenta propia, el taxista, el buhonero, el trabajador independiente, pagaba su parte como trabajador y así se reparten las cargas. Eso es lo lógico, eso es lo que significa justicia, eso es lo que significa pensar verdaderamente en la justicia social. Pero el gobierno al final sacó sus cuentas y dijo, si tú eres trabajador por cuenta propia, si tú eres buhonero, si tú eres taxista, si tú eres transportista, paga tú completo tu broma, que yo no te ayudo. De manera que eso refleja realmente que lo que hay es un discurso electoral y que al final los trabajadores están siendo simplemente utilizados con una reforma que lamentablemente solamente está dirigida a lo que significa el 7 de octubre. Por eso nosotros hemos señalado un camino distinto y Enrique Capriles ha presentado esta semana en el Estado Carabobo su plan de empleo. Fortalecer el primer empleo para los jóvenes, unido a lo que se llama la segunda oportunidad, que es darle la oportunidad a los adultos mayores para que tengan empleo, lograr la inversión, trabajar juntos el gobierno y el sector privado para que se puedan generar las inversiones, dejar de comprar fuera de Venezuela la comida que nos comemos acá, sino producirla en el país, que es lo lógico. En lugar de traer las vacas de Nicaragua, producir las vacas en Venezuela. En lugar de traer el maíz de México, producir el maíz en Venezuela, que por cierto ya la harina pan ni se consigue, sino que estamos teniendo que comprar el maíz afuera, igual con el arroz, igual con la carne. Y eso produciría miles de marcas, miles de empleos y miles de oportunidades para un país que lo que está esperando es empleo estable, de calidad y con 15 y último y seguridad social. Ese es el camino del futuro y del progreso que nosotros queremos mostrarle a toda Venezuela.